Un artista. Su recorrido. Ciclo de entrevistas en el programa Impulso para la difusión de los artistas locales. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. Martiniano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá y bueno, con ganas de conocer un poco de tu historia, de tu vida. Recién charlando me decías que no te considerabas un artista. ¿Y cómo o qué te consideras? ¿Cómo te tendría que presentar? Lo estaba pensando antes de venir acá. Digo, yo me considero como un trabajador de la cultura. O sea, siempre estuve relacionado con diferentes ámbitos, medios, soportes, y obviamente mucho en cine, mucho en televisión, en radio también. Y nada, lo que me apasiona es el tema relacionado a la cultura, a todo lo que relacionado con el arte, pero no me considero un artista. ¿Cuándo y cómo comienza esto de relacionarte con el arte, que es bien lo que te vincula a vos, que es el audio, el cine, lo audiovisual? Mi relación con los medios sería, más que nada, empezó con la FM90, acá con Ignacio Goñi. Empezamos cuando éramos muy chicos, o sea, éramos compañeros de secundaria y empezamos a hacer nuestros primeros programas de radio, en una radio profesional, viste, que una vez empezás en tu casa con 2 caseteras grabándote, y en nuestro caso, por disponer de la radio de Ignacito, empezamos a hacer un programa de radio, pasando música muy a poco, yo siempre en la parte de atrás, o sea, operando, y en este caso también con el micrófono, de a poco me empecé a animar a meter algunos bocadillos, y después ya me fui a la parte de atrás de la técnica, que es donde me sentía más cómodo, y a producir cosas también. Empezamos a producir un programa que se llamaba Sábado Mix los sábados, y después también empecé a relacionarme en paralelo al audiovisual a partir del Canal 5. Tuvimos 2 programas de televisión ahí en Canal 5, uno de videoclips y otro que era de periodismo, se llama Foja Cero. Y eso es lo que te decía hoy también, era interesante las oportunidades que te brindaba Saladillo en esa época, y seguramente ahora también, de abrirte las puertas. O sea, ibas con una idea al dueño de la radio o a quien estaba encargado de la televisión y presentabas un programa. Yo creo que ni presentábamos piloto en esa época. Era presentar una idea, queríamos hacer algo de periodismo, queríamos invitar a gente, queríamos hacer un programa de videoclips. En esa época estaba muy de moda MTV. Entonces hacíamos nuestra propia curaduría de videos y nada, con amigos empezamos en esto de los medios. Así que previo a irme a estudiar a Buenos Aires ya había testeado qué me gustaba, qué me apasionaba. En paralelo fui haciendo una pequeña carrera de pasar música, también hacer sonido en eventos. ¿Y de dónde viene eso? ¿Algo familiar tal vez vinculado a lo que te empezó a gustar? ¿O Nacho te llevó en su momento tal vez a ir conociendo ese mundo? Estoy pensándolo ahora, digo que quizás sí, quizás también tener compañeros. También lo bueno que en mi época, y te habrá pasado a vos también, no era fácil tener una cámara, disponer de una cámara. Y Nacho tenía una cámara también, una cámara Super VHS en esa época, que era una gran cámara, durante mucha época fue una gran cámara. Alfonsito Bozano, también otro compañero, tenía una cámara profesional, y empezamos a jugar a hacer televisión antes. Eso es cierto, que empezamos a hacer cosas, a hacer cortos. Yo hice un par de cortos ahí, muy amateur todo, que está en YouTube eso. Es un material para algún arqueólogo interesante de ver. Que fueron como mis primeros pasos también en la parte de ficción, ¿no? A empezar a hacer ficción ahí, todo muy entre amigos, muy amateur, pero obviamente con una búsqueda de experimentar, a ver de qué se trataba eso, ¿no? En esa época era mucho más precisa, tenía que ser la búsqueda. Hoy en día hay tutoriales, el conocimiento lo tenés más avanzado, más rápido. Totalmente improvisado, totalmente de prueba y error. Y también una cosa muy desfachatada de probar con gente conocida y nada, también es la época para probar cosas, es la época para errarle, es la época de divertir. Primero también, otra cosa, todos los programas que hacíamos de radio y televisión eran siempre con un toque de comicidad y de descontracturado, nada formal, no queríamos imitar a nadie. En la radio, me acuerdo de esa época también lo que hacíamos nosotros es fusionar mucho lo que es televisión y radio. Nosotros grabamos mucho lo que son que ahora es muy normal ahora ver que se graban, se ponen piezas de audio
de televisión en radio. Nosotros lo hicimos al principio, y te acordás lo que eran los cassettes, había que pasarlo a cassette, había que dispararlo y fuimos también uno de los primeros que llevamos el CD a la radio. Fuimos toda esa transición de análogo a digital, de pasar discos. Y nada, fue una época muy, muy divertida. Y te digo, cuando ya te vas a Buenos Aires, que es una época más del salto profesional, a estudiar y qué sé yo, te das cuenta que tuviste una época de una carrera que en los pueblos lo facilita mucho más eso. O sea, estuviste haciendo cosas, estuviste tocando fierros, cámaras, tuviste oportunidad de tener un programa de radio, un programa de televisión, que es algo, no sé si ahora se está explotando mucho, porque que veo que en la tele no hay tanta variedad. Seguramente la gente está produciendo en su casa, está haciendo podcasts, estará haciendo sus canales de YouTube, pero nada, en su momento lo pude explotar lo mejor que pude. ¿Y cómo te llevas con esto, que es la nueva tecnología? Yo al menos, recordando con vos, como que aquello que era más artesanal dejaba más conocimiento, te daba, cuando ya te ibas a estudiar, ya ibas con otra experiencia que era mucho más grande. Hoy en día, al ser, me parece más fácil todo, desde tu casa, editar, hacer tu video, se pierden algunas cosas. Se pierde y se gana. Yo tengo dos teorías. Sí. Se gana la disponibilidad porque yo me hubiese muerto o por tener una cámara propia en su momento, como es un celular que ahora que graban en 4K, en HD, y es una herramienta interesantísima. Pero coincido con vos que cuando la tenías, tratabas de aprovecharla. Si te la prestaban 5 días, hacías un montón de cosas. Te ponías a hacer un corto, te ponías a hacer entrevistas en la calle, te ponías a hacer... Porque sabías que era un bien preciado y que no era fácil de conseguir. Entonces, como no es por nada, un estudio de grabación para una banda. Hoy en día en el home studio podés grabarte continuamente lo que quieras, el tiempo que vos quieras, con buena calidad. Pero antes, si te prestaban una semana un estudio, seguramente lo tendrías que aprovechar lo máximo posible, porque era algo que valía mucho. No, y aparte, los tiempos, hoy en día tal vez lo haces más ágil, más rápido. Antes tenías cassette, tenías la cinta, era otro tiempo el que te llevaba. Tal cual, tal cual. Igual yo creo que democratizó mucho, pero al democratizar también lo que lleva es que hay mucha gente haciendo muchas cosas y cuesta más encontrar a esa gente que está haciendo esas cosas. O sea, los medios masivos de comunicación, acá en este caso en Saladillo, en esa época eran 3 radios. Sí. O sea, estaba LBA, Zenit y la 90, y si hacías ese zapping era lo que había, era lo que te marcaba. Ahora hay muchísimas radios, hay muchísima gente haciendo contenido por Instagram, por YouTube, y yo creo que esos medios pasaron a un segundo plano, o lo ve cierta gente, ¿no? Cierta gente, digo, por edad, más que nada. Sí. Y ya que estamos en este tema, ¿cómo lo ves a futuro, ese tipo de medios? No, yo lo veo a presente, ese tipo de medios. O sea, los medios masivos de comunicación para mí se van a dedicar a cosas más que nada al entretenimiento, a eventos masivos, fútbol, grandes espectáculos, cosas que pasen en vivo, qué sé yo, las elecciones, cubrir a nivel informativo ciertos eventos, pero yo creo que esto es el futuro, lo que estamos haciendo ahora nosotros, contenidos para ciertas personas que quieren detenerse en ese momento, consumirlo cuando quieren, de la manera que quieren, en el soporte que quieren. Tal cual. Vos esto capaz que en esta entrevista la podés empezar a ver en un celular, la terminás viendo en tu computadora, la podés pasar en la tele, y eso queda también, la podés disponer cuando vos quieras. Yo creo que, no sé cómo van a ser los medios del futuro, pero esto es lo que se viene. Y me dijiste que te fuiste a estudiar. ¿Hacia dónde partiste? En principio me fui acá a Ort, estudié producción de medios audiovisuales en Ort, estudié 3 años ahí. Ahí me di cuenta que también volvía acá y seguía haciendo un programa de radio, quedé linkado más a la radio, viste que es algo más para producir, es más sencillo quizás. Y los fines de semana seguíamos haciendo un programa de radio en FM90, y después de los 3 años que duró la carrera, bueno, ahí ya empecé a hacer cortos, empecé a dedicarme a un poco de televisión también, empecé en televisión de cable, en esa época empezamos a hacer algún programa, y el quiebre fue, no me quiero adelantar a lo que sigue, pero el quiebre fue 2001, porque yo egresé en esa época, y bueno, y el país estaba en crisis, como todo el mundo sabe, y bueno, salió una oportunidad de irme afuera y la tomé.
¿A dónde fuiste? Donde estudiaba yo, que era la OR, tenía un convenio con una escuela de cine de Barcelona y bueno, salió oportunidad de ir a estudiar ahí. Así que en el 2001 me fui a estudiar a Barcelona cine, un año, y después, una vez estando allá, pasó lo del Corralito y todo eso, y decantó que me quede un tiempo más, ¿no? Bueno, ¿qué llegaste a hacer allá en Barcelona? Bueno, en Barcelona, la carrera que yo hice de medios en OR tiene una carrera bastante plural, se llama Producción Integral de Medios Audiovisuales, con lo cual tocas muchos medios, de fotografía, tocamos radio, tocamos televisión, había un set de televisión muy grande, y también tocamos, obviamente, cine, y esta relación que tenían con esta escuela de Barcelona estaba más linkada a lo que se llama Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, era mucho más enfocado al cine, que era algo que faltaba en esa época. Pensá que en los 90 grabar en cine o hacer cine era con celuloide, ¿no? Con película analógica, y eso no habíamos tocado, yo no había tocado personalmente. Entonces cuando fuimos a Barcelona ahí empezamos a hacer cine de verdad, entre comillas, porque usábamos cámaras de cine, estudiamos todos los departamentos de cine y nada, pudimos, gracias a una beca y a la gente de ahí, pudimos estudiar un año seguido, que fue para mí fue un quiebre total, ¿no? ¿Y cuánto te quedaste entonces en Barcelona? Y fui por un año y me quedé 12. 12. 12 años, sí. Fui por ese año para estudiar, pero después pasó lo del Corralito, que fue terrible porque me agarró allá y fue algo. Cuando estás fuera de tu país y pasan esos cataclismos, la gente acá me decía, menos mal que te fuiste, qué sé yo, pero pasarlo solo ahí, obviamente me pasó lo de los bancos y todo eso estando allá. Así que de golpe trabajar, o sea, encontrar trabajo de lo que fuera. El primer trabajo fue dar clases, o sea, estuvo bien eso, ¿no? Daba clases de Photoshop y tenía como porque venía bastante bien preparado acá. Pero después hice de todo, hice de camarero, mozo, trabajaba de auxiliar técnico en unos conciertos, o sea, fui de a poco. Pasa que esa transición no duró mucho porque tenía un pasaje de vuelta y cuando volvimos a Argentina me salió la ciudadanía italiana. Una cosa es estar legal fuera de tu país, sí. Otra cosa es estar ilegal. Entonces cuando volví al segundo año, ya sería 2002, 2003, volví con ciudadanía italiana, entonces ahí medio como que se acomodan las cosas y ahí empecé a trabajar más en lo mío. ¿Y algún otro país estuviste visitando, tanto por estudio, por...? Estando ahí, recorrí los países de alrededor de España, pero lo que sí, gracias a Dios por el trabajo, trabajé bastante en televisión. O sea, hice algo, ahora te lo voy a comentar porque hice algo inverso. Fui ahí a estudiar cine y la mayoría de lo que hice en España hice televisión, mucha televisión, y la televisión te permite viajar mucho, los medios te permiten viajar mucho, y viajé con varios programas de televisión por toda España, o sea, haciendo programas de cocina, hice un montón de cosas de ahí que me sirvieron para viajar y recorrer. A España creo que la conozco muchísimo, es un recuerdo que todavía no volví, o sea, me volví en 2013, todavía no volví, así que también me siento, o sea, 12 años son mucho tiempo de tu vida, y algo de español tengo ya, ¿viste? Y siempre estoy con las noticias al día y viendo qué pasa por allá. Así que hice eso, trabajé en medios, pero mucha televisión. O sea. ¿Y cómo es la televisión allá? La televisión de allá es rara, es como una televisión que es muy vanguardista en algunas cosas, es muy profesional, está muy equipada, pero en lo que es los formatos televisión me hace acordar a nuestros programas de los 80, más que de los 90, porque vos pensás que cuando nos fuimos nosotros estaba Cae Quien Caiga, sí. Cha Cha Cha, El Rayo, bueno, o sea, hay un montón de formatos que de hecho los compraban en España. Nosotros capaz que compramos unos programas de España, que no sé si algunos recordamos, El Juego de la Oca, o sí. Algunos programas medios, pero eran muy de hecho, creo que ahora cuando vos ves también algunos programas de la televisión italiana, no sé si te hace acordar a esos grandes platós, público en vivo, estrellas venidas a menos, qué sé yo, que fueron famosas en otra época. Y nosotros teníamos, en los 90 yo creo que fue una época dorada de la publicidad y la televisión argentina. O sea, después empezamos a bajar de nuevo. Y la televisión española me hizo acordar mucho de eso. Y a mí me tocó estar con muchos famosos de España que yo realmente no los conocía mucho, porque no había nacido con ella. O sea, me tocó trabajar con gente, qué sé yo, no digo como Mirta Legrand, pero con gente así.
pero para mí no significaba mucho, Claro. porque no tenía ese conocimiento, esos recuerdos, ¿no? Bueno, pero sin duda fue de mucha experiencia. Allá trabajé en productoras muy grandes, en The Mall, los que hacen Gran Hermano, y todos esos programas de reality shows que después vinieron acá también, estuvieron, o sea, en España Gran Hermano es un hito. ¿Trabajaste para Sí, alguno? trabajé para Gran Hermano 2 años, y para ellos es muy importante, no sé por qué, pero duró como 15 años Gran Hermano en España, y bueno, yo estuve en 2 ediciones, y también aprendí un montón de técnica, aprendí un montón de formatos. Después, un paso que salió por toda la formación que quizás tenía del audiovisual, del cine, de guión, empecé a escribir formatos y llegué a producir algunos pilotos. Uno salió al aire, un programita que formateamos con un compañero allá en España, y nada, estuvo genial. También hay oportunidades. Una cosa también me gustaría decir que en España estamos muy bien considerados los argentinos. La creatividad argentina está muy valorada. O sea, te abre puertas en vez de cerrarte. Es algo cuando de hecho, entre ellos mismos, es una discriminación positiva que nos hacen. Yo nunca me sentí para nada discriminado, sino como totalmente... nos conecta mucho el idioma, obviamente, Sí. manejar el mismo idioma, pero cuando decís que sos argentino y demostrás, obviamente, que haces bien tu laburo, se valora. Y yo lo que veía también acá, que fue una de las razones también por qué, que quizás me estoy adelantando, pero quizás volví, era porque también estaba viendo una producción en Canal Encuentro que me llamaba mucho la atención, que me gustaba mucho. O sea, yo veía cosas allá que me mandaban, decían, aparte contenido educativo, pero hecho con calidad cinematográfica, que ya no era una calidad televisiva, tenía algo más de búsqueda, y eso yo no lo estaba viendo allá. Ya estaba viendo como que se estaba produciendo una tele alternativa, educativa, que me llamaba mucho la atención. De hecho, uno de los primeros trabajos que cuando volví tuve en Argentina, a mi regreso, fue en Canal Encuentro, haciendo un par de programas. O sea, que regresaste de España, de Barcelona, ya con algo, con algún trabajo, o viniste a... No. Me vine con equipo, me vine con una cámara. Había hecho unas reuniones en Encuentro antes. Estaba ahí en la ESMA, no sé si siguen ahí, pero me acuerdo de haberme reunido con ellos, contarle algunos proyectos que tenía. Llegué a trabajar en programas, pero paralelamente empecé a incursionar en lo que es el cine. O sea, quería volver a lo que había estudiado hace un montón. En lo que te decía hoy, que creo que la televisión, una vez que encontrás como sus fórmulas, son fórmulas que se repiten, y también sabemos todos que estás buscando audiencia, que estás buscando lo que funciona. No hay mucha experimentación. Yo creo que hay más experimentación hoy en lo digital, en los formatos digitales, que en la televisión. La televisión siempre, fíjate lo que está pasando con los grandes formatos, sí, que se quedando en lo mismo de siempre, que funciona, y en un momento deja de funcionar, porque la gente se da cuenta y está consumiendo por otras vías. Y volví con equipo y a buscar trabajo. En lo que es, justamente que nombraba de cine, ¿hacia dónde es tu perfil de cine? Yo lo que buscaba era un cine de autor. O sea, buscaba como empezar a trabajar en películas de autor, de gente que reconocía, qué sé yo, pero tampoco estaba, al haberme ido 12 años, tampoco estaba tan informado de cómo estaba el escenario local. Y en Bafisi empezaron a nombrar a algunos directores que yo no conocía, entre ellos José Celestino Campuzano, que es el director con el que trabajo, y se me despertó, mira, hay alguien que no conozco, que estuvo haciendo una carrera mientras yo estaba allá, y bueno, empecé justo a estrenar una película, así que fui a ver su película, lo contacté y empecé pegamos muy buena onda y empezamos a trabajar desde esa época. Y a manera personal, ¿qué cine consumís? Consumo cine, trato de consumir cine de autor, cine independiente y cine que está por fuera de la industria. O sea, cada tanto puedo verme una película... ¿Pochoclera? No, porque me aburren esas películas, pero es una deformación profesional, como debe pasar seguramente si te dedicas a la radio, un programa de radio que ya sabes que lo que está diciendo el locutor, y sabes lo que quiere, sabes lo que te está vendiendo, sabes que está impostado. Sí. Bueno, a nosotros nos pasa que esa fórmula la vemos muy rápido, vemos para dónde van a ir los actores, sabemos para dónde va a ir esto. No significa que no me mire, una serie de Star Wars, quizá me veo cada tanto, sí, pero son como excepciones.
la regla es tratar de ver cosas que no conozcas, cine griego, pero siempre que sea con una mirada de autor, o sea, una mirada independiente y qué sé yo. Bueno, eso encontré en José Campuzano, con el que trabajo actualmente. ¿Y con él qué llegaste a hacer? Yo noté algunos títulos, no sé si vos me vas a corregir, En los ojos de Verónica. Exacto. En La frontera. Exacto. Ahí fui coproductor de esas películas. El año pasado estuvo en La Frontera de Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata. Es la primera película argentina hecha con celular. La grabamos con un iPhone, esa película. No hay cámaras de cine, no hay cámaras reflex, o sea, no hay cámaras de foto, sino toda la película está grabada con un iPhone. Para romper el tema de los formatos, para romper también con el tema del estudiante de cine que quiere grabar con la mejor cámara y decirle se puede hacer una película con lo que tenés en el bolsillo. Y es una película que es un díptico, que tiene la mitad de la película, está grabada en un formato que se llama Video 360, realidad virtual, que le dicen ahora. Así que la película es una película transmedia, se llama, que tiene parte de la historia, va por lo que grabamos tradicionalmente con un iPhone, y parte de la película se puede ver en realidad virtual. Pero son dos películas diferentes, que cuentan el mismo universo, pero con dos formatos diferentes. Yo sé que ando medio loco. Llevarte esto adelante es un quilombo, lo sabés. Pero basta. Vos sos mucho más pendejo que yo. Me estás mirando todo el tiempo. Y este no es el lugar. ¿Y dónde sería el lugar? Esto de la realidad virtual, lo empezaste ¿lo empezaste a meter vos en la película de curioso o ya lo venías viendo? No, fue totalmente, como decíamos, la curiosidad y divertirme y salirme de los formatos fue algo, o converger los formatos fue algo que me gustó siempre. Y en el 2016 más o menos empezó este furor de a poco, un furor muy, muy de nicho, de empezar a grabar con varias GoPro, varias cámaras y grabar en 360, se llamaba en esa época, Video 360, y empezaron los primeros dispositivos de realidad virtual a aparecer. Casi siempre vinculado al entretenimiento, la realidad virtual siempre estuvo vinculado al videojuego o a gráficos por computadora, pero bueno, con el Video 360 lo que se podía hacer es grabar cosas, grabar documentales. Empezaron a grabarse documentales muy interesantes porque el formato te permite una sensación de empatía y de presencia, se llama, muy importante. O sea, yo hice contenidos que después, si querés, vamos a lo de la Antártida, que yo mostrarte y contarte lo que es la Antártida es muy difícil. Si te muestro fotos es muy complicado de explicarte, pero si yo te pongo un contenido en realidad virtual que grabé en la Antártida, lo vas a entender perfectamente y no hace falta que te diga nada, porque vas a estar ahí. Esos dispositivos te permiten sentir que ya no estás donde estás, sino que estás en otro lado. ¿Y con eso recorriste varios lugares demostrando esa experiencia? Claro, lo que empezamos a hacer, como estaba al principio pensado para, como te decía, para entretenimiento, para documental, empezamos a hacer ficción. Eso sí fue algo nuevo que empezamos a hacer en 2016, 2017. Y José, me acuerdo una vez que vimos un proyecto en realidad virtual que no nos parecía muy logrado, dijimos, hagamos una película con esto. Es muy difícil, empezamos a averiguar de cámaras, empezamos a experimentar y hicimos un prototipo muy cortito, lo mandamos a un festival en Estados Unidos, contando que estábamos haciendo ficción latinoamericana en realidad virtual. Era muy nuevo en esa época. Y no sé por qué les gustó y nos invitaron a participar. Un festival en Texas que se llama Sideways Southwest, que para mí es el festival más grande de esto en el mundo y en Estados Unidos. Es un festival muy grande. Y invitaron a contar lo que habíamos hecho. Llevamos un prototipo y aprovechamos el viaje para hacer una película. Fuimos a Texas y después nos fuimos a Nueva York. Estuvimos 10 días y hicimos un vínculo con una universidad de ahí, de Nueva York. Y nos hicimos un casting, teníamos un productor local, compañero mío de Barcelona, que él se fue, yo volví y él se fue a Nueva York y nos conectamos de nuevo en el 2017. Y hicimos el primer largometraje de Argentina también en realidad virtual, que se llamó Brooklyn Experience. Es una película en inglés. El director no hablaba inglés, yo hablo muy regular, pero bueno, tuvimos mucha ayuda del productor y de la gente de ahí. Hicimos un largometraje de 1 hora en realidad virtual, que
nosotros consideramos que es el primer largometraje terminado de ficción hecho con este formato. ¿Y aquel que lo quiere ver, lo puede hacer? ¿Cómo hace? Ese es el problema. Todavía no hay, de hecho hay menos cines, los cines se están achicando, bueno, cines realidad virtual todavía no hay. No hay que vos puedas pagar una entrada e ir a verlo. Todas las exhibiciones que se hicieron de estas películas se hicieron en torno a festivales. Se estrenó en Bafisi, en el festival armaron como una pequeña carpa, un domo geodésico, armaron ahí en un año y pudieron verlo ahí. Pudieron ver la versión de 1 hora y también se podía ver una versión de 18 minutos para los que no pueden estar 1 hora sentados viendo en realidad virtual, que es algo que te puede marear o que nada, necesita un compromiso de la persona. Y después en Mar del Plata también hicimos otra película llamada La secta del gatillo, que ya es una película local, también un largometraje en 360, y esa se estrenó en Mar del Plata el otro año. Pero también se estrenó en Rotterdam, en Cannes, o sea, hubo un recorrido muy grande de estas piezas, pero lo que decís vos es muy interesante, cómo se accede a esto. Es algo que lo estamos debatiendo porque es algo muy nuevo. No todo el mundo tiene dispositivos de realidad virtual en su casa y tampoco existe un lugar para mostrar estas piezas. Es el próximo paso. Tal cual. Bueno, y contame lo de la experiencia en la Antártida, de haber sido más que interesante. Sí, súper. Esto fue un encargo que hizo la Universidad de la Defensa para mostrar lo que se hacía en la base Marambio y en el Museo de la Antártida poner un dispositivo para los chicos, para que los chicos que van a visitar el museo no solamente ver lo que hay, fotos y cosas históricas, sino que te llevo a la Antártida. Felicitaciones, está excelente. Está buenísimo. Que parece que estás en el lugar. No sabía que eras ir a Antártida. Te mete más en lo que sería la historia y entendés más y mejor porque lo ves con tus propios ojos algunas cosas. Genial, muy buena experiencia. Impresionante, la verdad es como estar ahí, es hermoso. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Está muy bueno, es muy realista y se ve todo. Te envuelve muy bien. Estaba ahí. Me dio esta impresión porque parece que estás en serio. Nos fuimos, creo que fueron 1 semana y pico, 3 personas, con mucho equipo, porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar ahí, estábamos muy preparados, A todo el mundo que le habíamos preguntado cómo era estar en la Antártida, cómo era grabar en la Antártida, sabían, pero nunca lo habían hecho con este equipo de técnicas, con estas cámaras. Le escribíamos a los que diseñan las cámaras si lo habían probado con esas temperaturas, y dijeron no, así que pruébenla ustedes. Era la primera vez que se grababa con un tipo de cámara muy especial que graba con mucha calidad en 8K. Y nada, fue una experiencia alucinante. O sea, es estar en otro planeta con gente que está ahí full time enfocado. Cada uno tiene un rol muy específico en la base. Así que nada, nosotros lo que hacíamos era interrumpirlos cuando podríamos y registrar a ver cuál era su labor. Esto sí se puede ver quizás. Está Antártida 360. Infobae tiene un pequeño avance de lo que hicimos y se puede ver tanto en YouTube como se puede ver si tenés una gafa de realidad virtual, te puedes ver en YouTube y la podés ver. Y después esos 6 cortos que hicimos se están exhibiendo en el Museo de la Antártida. ¿Y el día a día cómo era? Temperaturas, nada, que no, había que adaptarse. Temperatura de 40 grados. Siempre cuando hablamos de grados es bajo cero. Sí. O sea, cuando te digo 40 grados siempre es bajo cero. Y el tema que lo que no te dicen es el viento que hace ahí. Siempre te hablan de la temperatura, pero el problema que tiene algunos días y algunas partes, porque los días van cambiando radicalmente, es los cambios bruscos de temperatura y los vientos cómo cambian. Los recorridos que se hacen entre las diferentes partes de la base son con pasarelas, con agarrarte para que no te lleve. Hemos salido de noche, no en tormenta, pero sí con mucho viento, y la única forma de mantenerte en pie es agarrándote. Y siempre andás de a 2. Lo mínimo que cuando salís de la base siempre vas de a 2 personas y te están monitoreando que llegaste al lugar donde ibas. O sea, es algo que... Igual en la época que fuimos, una época muy agradable, en la época donde viajan los turistas, claro, o la gente que va a hacer algo. Turistas en el sentido, me considero turista, digo, no van turistas. Pero es una de las cosas, mira, lo que me estás preguntando, creo que es una de las cosas más copadas que tiene esta profesión, es ir a lugares, como te dije recién, Estados Unidos, que fuimos por una película, o ir a la Antártida,
también es algo que te permite este medio y lo que te permite también estar experimentando con nuevas tecnologías, ¿no? Porque fuimos a grabarlo con Video 360. Si no hubiésemos estado experimentando toda una época, no hubiésemos podido llegar ahí. Y trajimos unas imágenes que son increíbles. A nosotros nos genera nostalgia cuando la vemos porque nos recuerda cuando fuimos, pero creo que a la gente que nunca estuvo es algo muy parecido a estar ahí. Y con respecto a esta tecnología, ¿hay algo en mente para seguir trabajando? Ahora estamos cerrando, o sea, nosotros llevamos 5 largometrajes ya hechos. En 360. En 360, es algo brutal. O sea, y el tema es que al producir tanto también hay unos cuellos de botella, que es la postproducción de tipo de contenidos. Es muy complejo, no se parece tanto a una película, sino tiene como sus propias dificultades. Y ahora yo estoy encarando la postproducción y la edición de 2 largometrajes. Se llama Bolivia Profunda, que es un documental que rodamos en Bolivia en 2017. Y Poder Mayor, Poder Menor, que es una ficción en Video 360 que grabamos hace un par de años en México. Y lo que hizo el director, que es Campuzano, es hacerlo en 2 formatos. El Video 360 lo que te permite también es hacer una copia para video normal. Así que estamos experimentando cómo esa esfera de video va a ser una versión convencional de la película. Y estamos viendo resultados muy interesantes. Elegís la toma después, elegís el plano después, elegís todo después. Ustedes, son conscientes que tal vez no llega de forma masiva el documental o la ficción que están haciendo. Grabar de manera convencional, ¿ya lo descartaron? No. Continuamente estamos, son 2 mundos que van en paralelo. De hecho, ahora nos vamos ahora a final de septiembre, nos vamos a Galvez a grabar una película Inca, que es formato convencional, es una película tradicional que va a salir en los festivales, se va a salir en las pantallas, se va a estrenar en el cine. Esperemos, porque nunca se sabe. Pero vamos siempre como mutando. Por eso te digo, mira, justo esa película que nombraste vos, En la Frontera y En los Ojos de Verónica, son un ejemplo de eso. Una película tradicional que se grabó en paralelo, en simultáneo, y una película en 360. Estamos como con los 2 mundos en paralelo. De hecho, no hay subvenciones y no hay apoyo Inca a películas en Video 360 o películas que trabajan en realidad virtual o otros medios donde hacer. Así que sí o sí teníamos que, para hacer una película convencional, pedir fondos Inca y trabajar de manera más tradicional. Y en la parte de televisión, además de lo que me contaste de Canal Encuentro y demás, ¿dónde más estuviste? Y hace poco volví. Tuve una ausencia de la televisión de varios años y el año pasado cayó una propuesta. Me llegó una propuesta de empezar de cero un formato para la televisión pública que se llama Todos Estamos Conectados, dirigido por Damián Kirchner, que es un amigo y colega con el que vengo trabajando por otros lados. Era un formato que venía de hacerse en Uruguay y estaba pensado ya que la gente colabore de su casa, pero esto era muy nuevo también por el tema de pandemia, ¿no? Así que hicimos como un concurso, que unos músicos, se llama Todos Estamos Conectados por la Música en su momento, que mandaban su material de su casa, se grababan y Lito Vitale entró también como jurado de este concurso. Y después derivó en un magazine que hoy en día sigue al aire, que se llama Todos Estamos Conectados. Y ese fue como mi regreso el año pasado con la televisión. Estuvo buenísimo, aparte porque lo pude hacer de mi casa. Eso fue algo interesante, que todo lo que es el proceso de armado del formato, de diseñar algunas partes del programa, lo pude hacer desde mi casa. Así que no pude ir al set como se hubiese hecho normalmente, porque estábamos todos encerrados. Claro. Y yo estaba en Saladillo, pero volvimos de alguna manera. A esa televisión que estaba haciendo en España, de alguna manera la retomé en... ¿El programa a cargo de quién está? Goicoechea y Noelia Antonelli, creo que se llama. Sí. Es un programa que está a la tarde. Con Goico no tuviste contacto porque, no fuiste nunca. No, por Zoom solo. Solamente lo conocimos por Zoom. Pero gente súper agradable. Y la gente de la televisión pública también. La gente de la televisión pública de 10 y se trabaja mucho... Obviamente a pulmón, ¿no? Hacen cosas muy interesantes y con presupuesto que no son los de Telefe ni los de Canal 13. Pero nada, muy interesante volver a televisión pública, volver también, cuando volví a Encuentro, que también algo público, pero con algo de innovación hubo y algo también de calidad, ¿no? Y hoy en día te encontrás en Saladillo, vas y venís. Sí, la pandemia aceleró un proceso que tenía pensado yo, que tenía, no sé, con muchas ganas de en algún momento tener una casa acá, tener una casa en Saladillo. Buenos Aires tiene
lo interesante que tiene Buenos Aires, las posibilidades que tiene Buenos Aires. De hecho, todo esto lo hice en Capital y lo sigo haciendo en Capital, pero la tranquilidad que tiene el pueblo, la gente, la familia, y nos vinimos acá a pasar toda esa época que estuvimos encerrados y salió la oportunidad de armar algo en Cazón, así que ahora estamos felizmente con mi pareja construyendo una casita especial ahí en Cazón y la idea es hacer un poco de convivencia entre Buenos Aires, trabajo acá y de alguna manera en algún momento residir acá. Y empezaste con un proyecto nuevo aquí en Saladillo, vinculado a la música. Sí, mira, con un amigo nos presentamos a un fondo del municipio para armar un ciclo musical en Cazón que se llama Sonidos del Monte. Así que con personas que trabajan en audiovisual, que estuviera un cine acá en Saladillo, junto con Musay, hicimos un llamado ahí a músicos locales y grabamos hace muy poco 3 bandas. Hicimos en el medio de una zona muy linda que hay al lado de la base de campamento. Hicimos ahí un concierto con tres bandas. Y ahora tenemos que a fin de mes terminar de editarlo y ya va a estar disponible online. Pero queremos ir a más, queremos que ese ciclo continúe, ¿no? Y también que la gente vaya a Cazón, que los artistas vayan a Cazón, que también se puedan hacer experiencias nuevas, audiovisuales y también experiencias de ver conciertos en otros lugares, ¿no? Y con respecto a lo que me contabas del trabajo acá que estás haciendo de manera audiovisual con gente de Saladillo, ¿cómo ves lo audiovisual acá en nuestra ciudad? Yo creo que el audiovisual, de hecho también es por eso mis ganas de volver también, porque vi que ha pegado un salto de calidad muy grande en producciones que veo, en producciones de Inca que vienen a grabar acá, como los que estuvimos viendo hace poco, se hicieron un par de películas con apoyo Inca, con recursos, con profesionales, trayendo equipo, impactando en la ciudad, y también con una carrera de cine que se armó de La Plata, pero se armó acá y hay profesionales, ya hay gente que está por egresar, la primera camada, que ya están formados, gente de Buenos Aires que se viene buscando tranquilidad a Saladillo y le hace un aporte muy interesante a nivel profesional, a nivel audiovisual, y mi idea es como apoyar ese lado también, o sea, empezar a quizás todo lo que fuimos juntando en estos años, aplicarlo acá, armar cosas, y ese es el proyecto a futuro. No, sin duda. Tu vasta ya experiencia recorrida puede servir mucho para Saladillo. Y está bueno, como vos lo decías también, de todo lo que se ha filmado acá en Saladillo, en realidad, gente que salió de Saladillo y que regrese, creo que está muy bueno, le da un salto grande a Saladillo en un montón de aspectos, y para que chicos nuevos vayan adquiriendo experiencia y se vayan metiendo en el mundo del cine que tal vez lo quieren hacer y no saben cómo. Tal cual. Yo creo que tiene un potencial increíble Saladillo por diversas maneras. Hay una tradición audiovisual acá, hay una tradición teatral muy grande, también mediática, o sea, 2 canales de televisión funcionando, radios, un montón de radios, y también muchos chicos produciendo cosas, haciendo sus propios videoclips. En Cazón me he encontrado con Ezequiel, una persona que me ayudó a construir el domo, que canta trap, el chabón, sí. y produce su propio videoclip, sí. Me los mostró, sí. Ahora está viviendo en Buenos Aires, y no hace falta también, algunas veces yo veía eso, digo, no hace falta que el tipo se vaya y vuelva para hacer algo, sino que estaba haciendo algo acá súper interesante, que yo no conocía ese estilo de música, y me introdujo, y vi que desde Cazón el tipo produciendo como a lo elegante, viste, que ahora se conoció la historia, produciendo un estudio en su casa, haciendo música. Y otra cosa que te quería decir es que nos juega muy a favor es que estamos tan cerca de Buenos Aires. Estamos a 2 horas y media, 3 horas, y es algo que para hacer una película o para dar una capacitación o para que un profesor venga a dar clases es algo muy, muy asequible, y tenemos que ir por eso, creo. Y de parte tuya, hacer charlas, capacitación aquí. Tal cual, sí. La idea de mi casa, que es un domo geodésico, que tiene una forma muy especial, pero también va a ser un espacio para talleres, para recitales también, o para actividades culturales diversas. Esa es la expectativa que yo tengo, que además que sea mi casa, que sea un lugar de encuentro también, y que sea un lugar de encuentro con gente de Buenos Aires que quiera dar capacitaciones o que
tengo un amigo que es profesor de danza contemporánea, que se pueden hacer encuentros de danza. O sea, la idea es que sea un lugar activo y que sea un lugar que conecte el campo, porque Saladillo es muy lindo, la ciudad, qué sé yo, pero a mí lo que me tiró fue Cazón, fue el estar en contacto pleno con la naturaleza, ¿no? Y viéndote a futuro, ¿qué te ves haciendo? No, me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, básicamente. No sé dónde, porque no sé si voy a estar en Cazón, en Saladillo, en Buenos Aires o afuera, pero sí me veo como experimentando con los medios. También quizás hay una parte que estoy experimentando ahora, que es la parte docente, que también dar clases es algo que no lo tenía en cuenta, pero por la pandemia y todo esto y oportunidades que se fueron dando lo estamos haciendo, que también es interesante. Y también el cine es un trabajo que se hace industrialmente y en el sentido bueno de la palabra, digo industrial, digo que es una cadena de valor donde hay mucha gente involucrada y todo este recorrido que pudimos hacer te hace conocer un montón de gente. O sea, cada rodaje, cada película, conoces directores de foto, conoces camarógrafos, conoces técnicos, conoces artistas, actores, que digo, y todo eso me parece que hay que capitalizarlo si en algún momento empiezo a hacer cosas acá para conectar con esa gente y esa gente está aparte muy dispuesta a viajar, muy dispuesta a conocer pueblos, a tener experiencias como... Nosotros no sabemos algunas veces hasta que nos vamos los que tenemos. Sí. Y a mí eso me pasó con Cazón y me pasó con Saladillo. Yo cuando volví acá veía la cantidad de cosas que hay para hacer. No, y lo que valoro, lo que uno ve, es que en este caso en lo audiovisual, todos vuelven, todos quieren hacer algo aquí en Saladillo. Eso es más que interesante. Todos ven proyectos acá en Saladillo. Y eso la verdad que es muy valorable. Sí, porque aparte otra cosa que pasa que cuando vos grabás en ciudades o en el Gran Buenos Aires, grabar en Capital Federal es un dolor de cabeza. De hecho, nos salvó mucho una de las películas que hicimos en iPhone. Como grabamos con un iPhone, teníamos vida libre para hacer lo que querábamos porque no parecía que estábamos haciendo una película y estábamos grabando una película. Pero después lo que es autorizaciones, cortar calle, la gente, todo es como un dolor de cabeza. Y vos cuando vas a un pueblo a rodar, es como el pueblo se vuelve un set de cine y están todos dispuestos a que lo hagas. Vas a, no digo el 100%, pero vas a pedir algo y se consigue o alguien sabe, es todo mucho más a mano. No hay problema de inseguridad. Aparte otra cosa, tiene que haber ganas del municipio que se hagan este tipo de actividades y que dejan también a nivel económico. No, por supuesto. Y creo que no es porque uno sea de Saladillo, pero hay mucho también desde el valor humano. Tal cual. Artístico, tenés artístico. Hemos visto la cantidad de saladillenses que han actuado en las películas y lo hacen de muy buena manera. Marcelo Curotti es un compañero amigo. Tal cual, musicalmente ahora lo habrás notado también. Creo que artísticamente es una ciudad que se ha hecho muy, muy fuerte. Claro. Y vos recorriendo otros lugares, tal vez cuando venís te das cuenta o lo ves mejor. Sí, lo ves más cercano todo. Es como decís, levanto 4 teléfonos, me reúno con cierta gente que coordina cosas y ves que se pueden hacer, ¿cierto? O sea, Saladillo tiene un potencial para lo que es el audiovisual muy grande, estamos muy cerca, que te decía, de Capital, y es cuestión de unir intereses y unir proyectos y generar nuevas cosas. Pero yo creo que si hay una decisión, aparte de una decisión política, que se hagan cosas, aparte del cine es algo que te deja... No es un arte que te deja solamente impacto en un solo lugar, que te impacta en un montón de lugares. Sí. Desde hoteles, comida, logística, técnica, o sea, artística. O sea, como que es viene una película y genera un montón de cosas alrededor. Bueno, genera de hecho que un actor haya contactado a unos músicos, haya formado una banda y estén por tocar en Buenos Aires. Qué sé yo. ¿Y pendiente hay algo? Sí, un montón de cosas. O sea, hacer algo acá, quizás, eso. Poner en marcha mi emprendimiento en Cazón, mi casa en Cazón, y ver cómo articulo esto de Buenos Aires, Saladillo, y de alguna manera radicarme en un futuro cercano con mi pareja. Bueno, Martiniano, un gusto haberte conocido, un gusto verte aquí de invitado. Bueno, muchas gracias, muy amable, fue muy amena la entrevista y gracias a todo el equipo y gracias a la parte de cultura por la invitación. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.